En un pequeño pueblo, escondido entre montañas y cerros, vivía un hombre llamado Don Jacinto. Era un campesino de toda la vida, un hombre trabajador que había aprendido a sembrar desde joven, como su padre y su abuelo. Pero a pesar de su esfuerzo, la tierra nunca le respondía como él esperaba. Jacinto se levantaba antes del amanecer, cada día, sin excepción. Araba el campo bajo el sol implacable del mediodía y al caer la noche, regresaba a su pequeña casa con las manos sucias y la espalda adolorida. Sin embargo, año tras año, las cosechas eran pobres. El maíz crecía raquítico, las papas apenas brotaban y las lluvias, en lugar de llegar cuando las necesitaba, caían en el peor momento, destruyendo todo a su paso. El pueblo sabía de su mala fortuna. «Parece que la tierra no lo quiere», murmuraban los vecinos. Algunos decían que sus tierras estaban malditas, otros simplemente pensaban que Jacinto no tenía el don que algunos campesinos parecían tener, pero nadie lo ayudaba. El pueblo era pobre, y cada quien cuidaba lo suyo. Un día, después de perder casi toda su cosecha por una tormenta repentina, Jacinto llegó a su casa derrotado. Su esposa, doña María, lo esperaba con una cena sencilla, pero él apenas comió. Se quedó en silencio, mirando el suelo, mientras María lo observaba con preocupación. «Jacinto, no podemos seguir así», le dijo ella suavemente. «Cada año es peor. ¿Qué vamos a hacer?» Él no respondió. Sabía que tenía razón. Si las cosas no mejoraban pronto, no tendrían nada para el invierno. Ya habían vendido casi todas las pocas pertenencias que tenían y las deudas se acumulaban. Esa noche, Jacinto salió de la casa a tomar aire. Se sentó en un tronco que tenía en el patio, bajo el cielo oscuro y sin estrellas, y dejó que el viento frío le acariciara el rostro. Mientras pensaba en su desgracia, un pensamiento oscuro comenzó a crecer en su mente. Había escuchado historias, cuentos viejos que decían que, en momentos de desesperación, algunos hombres hacían pactos con el diablo para poder cambiar sus vidas. Este ser podía darte todo lo que le pidas, lo que quisieras, a cambio de algo muy valioso. La idea lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo tentaba. Pasaron los días y la idea no lo dejaba en paz. Cada vez que veía sus campos secos, cada vez que escuchaba el estómago vacío de su esposa gruñir por el hambre, el pensamiento volvía con más fuerza. Finalmente, una noche, Jacinto tomó una decisión. Salió de su casa en silencio, sin despertar a María. Caminó por el campo bajo la luz de la luna, siguiendo un camino que lo llevó al punto más alto del valle. Allí, en medio de la nada, se detuvo. Había llegado el momento. «Si hay alguien escuchando», dijo Jacinto con voz temblorosa. «Diablo, estoy dispuesto a hacer un trato. Solo quiero que mis tierras den fruto, que mi cosecha sea buena. A cambio, estoy dispuesto a pagar el precio». El viento dejó de soplar. El silencio era tan profundo que Jacinto pudo escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, vestido con un traje negro, impecable, como si acabara de salir de una fiesta lujosa. «¿Me llamabas?», preguntó el hombre con una voz suave y calmada, pero con un toque de peligro que puso los nervios de Jacinto de punta. Jacinto lo miró, sorprendido de que alguien hubiera respondido tan rápido. ¿Tú eres el diablo?», preguntó Jacinto, aunque ya conocía la respuesta. El hombre sonrió, mostrando dientes perfectos y brillantes. «Puedes llamarme como quieras. Lo importante es que puedo darte lo que deseas». «¿Y qué es lo que quieres a cambio?», preguntó Jacinto, con la voz rota por el miedo y la desesperación. El hombre de negro hizo una pausa, como si estuviera pensando en su respuesta, aunque claramente ya lo sabía. «Tu alma», dijo tranquilamente. «Pero no te preocupes, no la necesitarás por mucho tiempo. Te daré todo lo que pidas, la mejor cosecha, la riqueza que nunca has imaginado. Y solo vendré a cobrar cuando llegue el momento». Jacinto lo pensó por unos segundos, pero en su mente ya lo había decidido. Si no hacía algo, su familia no sobreviviría el invierno. Si no aceptaba, seguiría hundiéndose en la pobreza. Extendió su mano, temblorosa, y el hombre en negro la estrechó. «Trato hecho», dijo el diablo sonriendo.
y con eso desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, algo increíble sucedió. Las tierras que habían estado secas y muertas comenzaron a florecer. El maíz crecía alto y fuerte, las papas brotaban por montones y las lluvias llegaban justo en el momento adecuado. Jacinto no podía creer lo que veía en sus ojos. En cuestión de semanas, su cosecha era la más abundante que había tenido en toda su vida. El pueblo no tardó en notar el cambio. La gente venía a preguntarle cómo lo había logrado. Algunos sospechaban que había hecho un trato con el diablo, pero Jacinto siempre sonreía y decía que había sido cuestión de suerte. Con el tiempo, Jacinto se volvió rico. Vendió sus cosechas a buen precio, compró más tierras y se convirtió en el hombre más poderoso del pueblo. Sus deudas desaparecieron y su esposa, María, ya no tenía que preocuparse por el futuro. Parecía que finalmente la suerte había cambiado para ellos. El tiempo pasó y Jacinto disfrutaba de su nueva vida llena de abundancia y prosperidad. Las cosechas eran tan extraordinarias que la gente del pueblo no podía evitar comentar sobre su fortuna, sospechando que había algo oscuro detrás de tanto éxito. Pero Jacinto se mantenía reservado, sin dar explicaciones. Sabía que el pacto tendría un precio, y aunque intentaba ignorarlo, la sombra de aquel encuentro lo perseguía. Una noche, muchos años después, cuando Jacinto ya era un hombre viejo y cansado, volvió a escuchar aquel susurro helado que le erizó la piel. «Jacinto, es hora». El diablo estaba de vuelta, como había prometido, listo para cobrar lo que le pertenecía. Esta vez no se presentó como un hombre elegante, sino como una figura más siniestra, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Jacinto, con el corazón en la garganta, sabía que el momento había llegado. «Has vivido bien, Jacinto», dijo el diablo con una sonrisa torcida. «Has disfrutado de tus riquezas. Ahora es momento de pagar el precio». Jacinto, con el miedo que se apoderaba de su cuerpo, buscó las palabras adecuadas. Pero su mente estaba llena de confusión. Había disfrutado de su riqueza, pero ahora se dio cuenta del alto precio que había pagado. «¿No puedes darme un poco más de tiempo?», imploró, su voz temblorosa. «Quiero despedirme de mi esposa y de mis hijos, de la vida que he construido». El diablo soltó una risa burlona que resonó en la oscuridad. «¿Tiempo?», repitió, como si la idea fuera absurda. «¿Ya no te queda tiempo, Jacinto? Tu elección está hecha y no puedes volver atrás». Jacinto sintió el peso de su decisión aplastarle el pecho. En un último intento de aferrarse a su vida, decidió arriesgarlo todo. «Si quieres mi alma, deberás enfrentarte a mí», declaró desafiante. «Te reto a una prueba». El diablo, intrigado, inclinó la cabeza. «¿Qué tipo de prueba?», preguntó con una mezcla de diversión y curiosidad. «Una competencia de cartas», respondió Jacinto. «Juguemos a las cartas. El que saque la carta más alta, gana». El diablo se rió, su risa resonando como un eco ominoso en la noche. «¿Crees que me puedes engañar con un simple juego? Acepto, pero será un juego con cartas marcadas y tú no lo sabrás». Jacinto sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía rendirse. Aceptó el desafío y ambos se sentaron en el suelo, listos para jugar. El diablo barajó las cartas con maestría y comenzó la partida. A medida que se revelaban las cartas, Jacinto se dio cuenta de que estaba en desventaja. Las cartas del diablo siempre eran las más altas. En un momento de desesperación, Jacinto decidió hacer trampa. Hizo un movimiento rápido y mientras el diablo lo miraba con desdén, trató de intercambiar una de sus cartas por una marcada que había escondido en su mano. Pero el diablo, con una sonrisa burlona, vio el intento. «¿De verdad crees que puedes engañarme?», preguntó, su tono lleno de desprecio. «Has intentado jugar en mi terreno, y eso no te traerá buena suerte». Con un solo gesto, el diablo reveló la carta ganadora. Un as de corazones, mientras que Jacinto solo tenía un 3 de tréboles. Un profundo sentido de derrota lo envolvió. «No has ganado, Jacinto. Has intentado burlar a quien no debe ser engañado, y eso tiene su precio», dijo el diablo, su voz grave resonando en el aire. Jacinto se dio cuenta de que su arrogancia había sido su perdición. En un último intento de escapar, gritó: «Dame una oportunidad más, te lo ruego, no me lleves».
El diablo sonrió con malicia. Tu destino está sellado, Jacinto. Ahora es momento de cobrar tu alma. Después de esas palabras, Jacinto comenzó a sentir que su cuerpo se debilitaba, como si su alma estuviera saliendo lentamente de él. La desesperación lo invadió mientras miraba al diablo, que sonreía con satisfacción, disfrutando del espectáculo de su sufrimiento. Era como si la oscuridad lo abrazara, llevándose consigo todo lo que había sido. Mientras su visión se nublaba, recordó a su esposa María y a sus hijos. La imagen de su hogar, lleno de risas y amor, se desvanecía lentamente ante sus ojos. Con un último esfuerzo, Jacinto trató de aferrarse a esos recuerdos, pero era en vano. Finalmente sintió un tirón doloroso, como si una cuerda invisible lo estuviera arrancando de la vida. En un instante todo se oscureció. María, que había estado esperando su regreso, se preocupó cuando el tiempo pasó sin que su esposo apareciera. Decidida a encontrarlo, salió a buscarlo y su corazón se hundió cuando llegó al campo. Allí encontró el cuerpo inerte de Jacinto, caído entre las sombras de los árboles. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba sereno, como si estuviera en paz. Las lágrimas brotaron de sus ojos de María mientras caía de rodillas a su lado. Al tocar su mano, sintió una fría tristeza envolviéndola. Susurró, con su voz ahogada por el llanto: ¿Qué te ha pasado, Jacinto? Mientras tanto, las riquezas que Jacinto había acumulado comenzaron a desvanecerse. Las tierras que habían florecido bajo su cuidado ahora yacían marchitas, y la cosecha, que una vez prometía abundancia, se esfumó como si nunca hubiera existido. Todo el pueblo se enteró de lo que le había sucedido a Jacinto. Aquellos que una vez celebraron su riqueza y prosperidad ahora lo recordarían como el hombre que intentó engañar al diablo. Su historia se convertiría en una advertencia, un recordatorio sombrío de que la ambición desmedida puede llevar a la pérdida de todo lo que se ama. Gracias por ver el video completo. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.